Bienvenidos a La Ventana PR. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Nos quedamos a veces hasta incluso sin alimento. O sea, las facturas vienen, aquí la luz viene y el agua, horrible. ¿Sabe? Y no consumimos tanto, casi siempre estoy trabajando. Actualmente el salario mínimo en Puerto Rico es de $10.50 la hora, lo que equivale a un ingreso anual aproximado de $21,840 trabajando a tiempo completo. Esa es la realidad de miles de familias en Puerto Rico, que sus componentes trabajan a tiempo completo y el salario no les da para vivir. La Ley 47 del 2021 de la autoría del representante Héctor Ferrer estableció los primeros aumentos al salario mínimo en 13 años a los trabajadores asalariados en Puerto Rico y creó la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Los trabajadores ganan hoy $10.50 la hora gracias a la aprobación de esa ley. De lo contrario, estarían ganando $7.25 la hora, que es el mínimo federal en la actualidad. Yo soy autor de la ley que estableció el salario mínimo en Puerto Rico, en donde escalonadamente vimos unos aumentos por años consecutivos y creó esta junta para quitarle a los políticos la decisión de tener que aumentar o no el salario mínimo. La última vez que se aumentó el salario mínimo en Puerto Rico, antes que se aprobara esta ley, fue 13 años atrás, antes del 2021, en el 2009. Desde el primer momento, las asociaciones empresariales han tratado de descarrilar los trabajos de la comisión y consiguieron la aprobación del proyecto de la Cámara 1115 del representante PNP Roberto López Román, electo por los municipios de Caguas y Gurabo. Prefieren que la legislatura se reserve la facultad de actuar sobre el salario mínimo, porque allí ellos pueden ejercer su influencia sobre los legisladores, como lo explica la pasada presidenta de la Cámara de Comercio, Margaret Ramírez. Nosotros entendemos que con ese proyecto 1115 lo que se busca es devolver una decisión tan importante como es los asuntos salariales, que es una decisión que no solamente trastoca los asuntos sociales y macroeconómicos de tan grande importancia que no puede descansar en 3 o 5 personas. Debe descansar en el Poder Legislativo, que es donde no tenemos un sistema de legislativo perfecto, pero tampoco tenemos una comisión perfecta y nunca lo ha sido. Hoy, el proyecto está pendiente para evaluación en el Senado. Yo no entiendo cómo es que quieren poner en manos de políticos las decisiones del salario mínimo. Yo no voy a permitir que regrese a la legislatura eso. Esa es mi opinión. No sé lo que van a hacer los compañeros. Yo hablaré con ellos a ver qué ellos piensan, ¿verdad? Algunos sectores quieren que sean los legisladores para entonces tener el PAC de la democracia, el PAC de la justicia, el PAC de el Santo Cristo de los Milagros, y entonces decir, pues yo voy a auspiciar a tales legisladores porque van a hacer lo que yo diga. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a ese chantaje. Bienvenidos al episodio 58 del podcast La Ventana PR. Mi invitado para esta semana es el economista Iyari Ríos González, miembro de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Y se determina ya en la década de los 90, unos años antes se había determinado que el salario mínimo que aplicara a Puerto Rico fuera el equivalente al salario mínimo federal. Sí, o sea, de hecho. Yo todavía estoy esperando los 20,000 empleos que iba a crear, eliminar la ley de cierre. Sí, de acuerdo. Es un argumento que tienen guardado en la maleta para sacar cada vez que se va a aprobar alguna legislación que entiendan estos sectores. El profesor José Arsenio Torres, que en paz descanse, le llamaba el viejo maletín de lágrimas cuando lo sacaban. Sí, me acuerdo. Iban al maletín a sacar la lágrima del día. Lo que hemos visto desde que se aprobó la ley de salario mínimo en el 2021 es que primero la producción ha estado aumentando de manera ininterrumpida. El nivel de empleo ha crecido. La tasa de participación laboral ha incrementado. La tasa de desempleo es la más baja en la historia del país. Y la tasa de pobreza desde el 2021 hasta ahora se ha reducido 3 puntos porcentuales.
Recuerda que La Ventana PR está en Substack. Únete a nuestra comunidad en laventanapr.substack.com. Si te unes a la membresía de pago, podrás tener acceso a contenido exclusivo y complementario al podcast. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube. El video de esta entrevista ya está disponible. Los enlaces de Substack, YouTube y mis demás redes sociales están disponibles en las notas de este episodio. La próxima semana regresaremos con un nuevo episodio de La Ventana PR. Suscríbete a La Ventana PR en donde quiera que escuches podcast y a nuestro blog en Substack. Ahora los dejo con la entrevista al economista Illari Ríos González. Illari Ríos, bienvenido a La Ventana. Gracias Rafael, gracias por la invitación y un placer conversar contigo y tu audiencia sobre este importante tema del salario mínimo. Yari, tú eres economista de profesión, ¿no? Y me gustaría que me hables un poco de tu trasfondo, cómo es que surge tu interés sobre los temas económicos, qué fue lo que te trajo a la profesión de la economía. Sí, pues mira, mi formación académica, digamos que fue un tanto accidentada. Yo creo que como la de muchos jóvenes Como la de casi todo el mundo. cuando están en la universidad, que uno entra a la universidad y de repente descubre un mundo nuevo. Yo entré a la universidad por ciencias naturales. ¿De verdad? Sí, por matemáticas. A mí me gustaban mucho las matemáticas, pero cuando llego a ciencias naturales me doy cuenta de que tenía otras inquietudes, ¿verdad? Y que yo estaba buscando explicaciones de cómo la sociedad funciona. Y en ese sentido, pues en esa facultad no estaban haciéndose las preguntas que yo me estaba haciendo, ¿verdad? Así que empiezo a explorar, a tomar clases en distintas facultades, en humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales. eh, y llego, yo los estudios de bachillerato los hago en geografía. eh, y entonces ahí me dedico más a la geografía humana, de la interacción entre el espacio y las personas, Que esa ¿verdad? es una muy buena facultad en la Universidad de Puerto Rico. Sí, y realmente la formación base que recibí ahí así fue excelente, ¿verdad? Y luego, entonces, terminando el bachillerato, me dice, mire, Yari, si tomas un par de cursos adicionales, puedes terminar un segundo bachillerato en Ciencias Sociales General. Así que dije, bueno, pues estos son un par de cursos adicionales y los tomé. Así que mi formación inicial a nivel subgraduado es en Geografía y Ciencias Sociales General. Yo inicialmente no tenía planes de estudiar economía. La perspectiva que yo tenía o los planes que yo tenía en un momento dado era ir a México, a la UNAM, a estudiar un doctorado en estudios latinoamericanos. Sin embargo, pues como dicen por ahí, ¿verdad? La vida ocurre, ¿verdad? La vida es lo que uno planifica y no sale. Terminando mi bachillerato, me enteré que iba a ser papá. Así que ahí cambiaron todas las prioridades. Seguir estudiando, eso estaba bien claro, ¿verdad? Pero también tenía que trabajar porque había que generar ingresos para mantener una Claro. familia. Y buscando opciones ya no irme al extranjero tampoco era una opción, así que decidí quedarme en Puerto Rico porque quería de estar presente, quería asumir la responsabilidad. Y buscando opciones, llegué a la economía porque por varias razones. Primero, porque había tomado unos cursos introductorios en la universidad y me habían gustado, pero además porque en términos prácticos era una carrera relativamente corta, ¿verdad? La maestría en economía, y que me permitía entonces continuar estudiando y luego salir a trabajar y poder encontrar un trabajo para sostener la familia. Así que hago la maestría en economía. Pero como yo tenía como aspiración completar un doctorado, una vez termino la maestría me voy a trabajar, pero sigo estudiando y completo el doctorado en historia. También en la Universidad de Puerto Rico. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Yo estoy agradecido, digamos, al pueblo de Puerto Rico porque pude estudiar en la universidad sin tener que tomar prestado, ¿verdad? Sin tener que endeudarme, que no es una realidad que sea una alternativa para muchos estudiantes hoy, sobre todo por las Correcto. políticas de austeridad que se están adoptando en la Universidad de Puerto Rico, los cortes de matrícula y los cortes de presupuesto, perdóname, y los aumentos de matrícula. Así que termino el doctorado en historia
Y ahí me doy cuenta, ¿verdad? Ahí realizo de que esa carrera accidentada que tuve en mi formación académica, pues tenía cierta coherencia, tenía cierta lógica, ¿verdad? Porque después de todo, esas diferentes ramas en las que me formé son disciplinas que están vinculadas entre sí y le permiten a uno pues dar una mirada más abarcadora sobre la sociedad en su conjunto y el quehacer como sociedad, ¿verdad? Qué interesante eso. Y eres profesor en la Universidad de Puerto Rico. Sí, enseño en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Estoy adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, al Instituto de Relaciones del Trabajo. Allí enseño cursos de historia laboral y de economía del trabajo. Ahí es que a ese departamento es que estoy adscrito, aunque he colaborado con otros departamentos en la universidad, con el Departamento de Economía, el Departamento de Ciencias Sociales. Eh, pero sí, me dedico fundamentalmente a enseñar y a investigar sobre la historia laboral, la historia económica y la economía del trabajo. ¿Cómo está la universidad hoy? ¿Cómo está la Universidad de Puerto Bueno, Rico? la universidad Sí. ciertamente sobre todo desde la aprobación de la ley promesa y o sea, las operaciones de la Junta de Control Fiscal, ha sido una de las, digamos, instituciones públicas más golpeadas con las políticas de austeridad. El presupuesto, como sabes, ¿verdad? Se ha recortado fundamentalmente a la mitad. Piense cualquier familia, cualquier organización, una empresa, si de repente tienen la mitad de sus ingresos, la mitad de sus presupuestos, eso evidentemente va a tener un efecto, ¿verdad? En las operaciones de la empresa, digamos, en la posibilidad de satisfacer necesidades por parte de la familia. Pues con la Universidad de Puerto Rico ocurre lo mismo, ¿verdad? Los recortes presupuestarios han impactado digamos, la capacidad de la universidad para cumplir su misión. Y a eso se suma los aumentos en los costos de matrícula que se han triplicado básicamente desde que llegó la Junta, y que el efecto neto ha sido restringir el acceso a la educación superior en Puerto Rico. Hay un dato que a mí me gusta hacer referencia a él, de un colega, el doctor Jaime Calderón, que se dedica a hacer investigaciones institucionales. Y en un análisis que él hizo, él halló que en el 2017, el año que, digamos, el primer año completo que empieza a operar la Junta de Control Fiscal, el 65% de los jóvenes en Puerto Rico estaban matriculados en una institución de educación superior, en una universidad, ya sea pública o privada. Es decir, de cada 100 jóvenes entre 18 a 24 años, 65 estaban estudiando en una universidad. 5 años después, en el 2022, esa cifra se redujo, esa proporción se redujo a 55%. Bajó 10 puntos porcentuales la cantidad de jóvenes que están matriculados en la institución, y ese dato en una universidad pública o privada. Y para mí ese dato es importante porque señala que, digamos, la reducción de matrícula que se ha observado en las universidades en términos generales, universidades públicas y privadas, eh, pero sobre todo en la pública, no responde única y exclusivamente a un cambio demográfico, que sí, en efecto, está ocurriendo, que sí la población se está reduciendo, que sí la población está envejeciendo, sino que también responde a las políticas que se han adoptado, que han tornado más inaccesible, ¿verdad? La educación superior. Y a mí me parece que si queremos construir un Puerto Rico para todos, pues la Universidad de Puerto Rico es una pieza fundamental en ese rompecabezas, y en un contexto de crisis debe fortalecerse, como ocurrió en la década de los 30 durante la Gran Depresión, porque la Universidad de Puerto Rico no solamente forma estudiantes, sino también produce conocimiento, produce investigaciones, produce saberes y ofrece servicios directos a la ciudadanía, o servicios médicos, servicios legales, servicios de diferentes tipos. Así que ciertamente la situación en la universidad en este momento pues es muy difícil en términos presupuestarios. Es que la universidad, definitivamente, nuestro principal proyecto de movilidad social, y, y la única esperanza que tiene mucha gente de salir hacia adelante. Y eso, yo creo que en todas las familias puertorriqueñas hay, en mi caso fue así. Papá es el primero que llega a la universidad gracias a que la Universidad de Puerto Rico le abrió las puertas. Y ahí el resto de la familia, todos somos producto de la Universidad de Puerto Rico. Eso tiene que ser definitivamente una prioridad para el país. Tú también eres miembro del Comité de Salario Mínimo.
Sí, Co- sí, eh, ocupo la co- posición ¿Cómo, de... Ajá. cómo llegas a esa posición? ¿Cuál fue el proceso? Pues mira, la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo es creada por la Ley 47 del 2021, que se conoce como la Ley de Salario Mínimo. Esa ley de salario mínimo hace tres cosas fundamentalmente, ¿verdad? En primer lugar, establece política pública sobre salario mínimo y la política pública que dicta es que el salario mínimo en Puerto Rico sea lo suficiente para que una persona que esté trabajando a tiempo completo pues pueda satisfacer sus necesidades esenciales y no vivir por debajo del nivel de pobreza, ¿verdad? Y que ese salario mínimo se debe ajustar de manera periódica a través del tiempo en función del costo de vida. El segundo elemento que contiene la Ley 47 del 2021 es que aumenta el salario mínimo en Puerto Rico de 7.25, que era en el 2021, a 10.50 y hubo un aumento escalonado. En el 2022 fue 8.50, en el 2023 9.50 y en el 2024 10.50. Y el tercer elemento que contiene la ley es que crea la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. ¿Y qué es la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo? Es esta entidad que va a estar encargada de ejecutar la política pública a través de unos estudios, unas evaluaciones, ¿verdad? Unas investigaciones que va a hacer sobre el mercado laboral, sobre el salario mínimo y emitir decretos para establecer el salario mínimo para cuatro categorías de trabajadores. Uno, los trabajadores no exentos, que son los que típicamente, digamos, ponchan, cobran horas extras, ¿verdad? Están los trabajadores exentos, que esos son los que les pagan un salario fijo por las tareas que realizan. Eh, Usualmente son puestos gerenciales o con cierto grado de nivel técnico, ¿verdad? Eh, y además tiene injerencia, ¿verdad?, sobre los trabajadores agrícolas y los trabajadores por propina. Esa comisión evaluadora de salario mínimo, en primer lugar, es una comisión multisectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que está integrada por representantes de diferentes sectores de la sociedad en Puerto Rico. Hay representación de los patronos, hay representación de los trabajadores, hay representación de la academia y hay representación del interés público en la figura del secretario o la secretaria del trabajo. Y además, los miembros de esa comisión o una parte de los miembros de la comisión se requiere que sean economistas para que esté el peritaje económico correspondiente, ¿verdad? A hacer esas evaluaciones. ¿Cómo es que se nombran los miembros de la comisión? Para nombrar esos miembros, lo que debe ocurrir es que cada uno de esos sectores que están representados en la comisión, la academia, los patronos y los trabajadores, recomiendan una terna de candidatos al gobernador o la gobernadora de turno. Y el gobernador o la gobernadora nombra a, a un integrante de esa terna como miembro de la comisión. Una vez nombrado por la gobernadora, esos miembros de la comisión tienen que ser confirmados por el Senado. En el caso mío, yo ocupo la posición de economista en representación de los trabajadores y las trabajadoras, así que yo fui recomendado por las organizaciones laborales para ocupar esa posición en la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. Y entonces, yo creo que ya vemos lo que hace la ley del 47 de 2021. Yo creo que sería bueno eh, hacer un panorama un poco más amplio sobre el tema del salario mínimo, hacer un breve recuento porque en Puerto Rico no aplica el salario mínimo federal, cuáles son las leyes anteriores que gobernaban el tema del salario mínimo en Puerto Rico. ¿Cómo podemos, dentro del tiempo, verdad? Sí, sí. Imagino que tú tienes un libro sobre el tema que me gustaría que hablemos sobre eso en algún momento, pero de una manera resumida para que la gente conozca exactamente cómo es que opera y cómo es que ha funcionado históricamente.
Sí, brevemente. Bueno, primero, el salario mínimo ha sido posible, ¿verdad? Por unas luchas que han dado los trabajadores y las trabajadoras que se han organizado antes, y cuando digo antes, digo durante, digamos, el siglo XIX, principios del siglo XX, a los trabajadores y las trabajadoras se le pagaba un salario que no era suficiente, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades. Claro, es que el salario mínimo no siempre ha sido así. De hecho, y todavía hay gente hoy que plantea de que no hace falta establecer un salario mínimo. ¿No? Y realmente sí, y eso es uno de los planteamientos que se ha hecho, ¿verdad? Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque el salario mínimo existe para que garantizarle a los trabajadores y las trabajadoras un ingreso base con el cual puedan satisfacer unas necesidades esenciales, ¿no? Y ahorita podemos entrar quizás a los argumentos que han elaborado, digamos, los opositores de la ley de salario mínimo o de las que se revisa periódicamente el salario mínimo. Así que la primera ley que aplica en Puerto Rico sobre el salario mínimo es la Ley de Normas Razonables sobre el Trabajo, que es una ley del gobierno de Estados Unidos que se aprueba en 1938 durante la Gran Depresión, en el contexto de las políticas del nuevo trato que se llevan a cabo en Estados Unidos, y esa ley federal tiene aplicación a Puerto Rico. Sin embargo, legislación propiamente de Puerto Rico, la primera que se observa es en el 1941. Y esa legislación básicamente lo que hizo fue establecer unas juntas de salario mínimo para que esas juntas de salario mínimo pudieran determinar cuál era el salario mínimo que debía tener los trabajadores de distintas ocupaciones en diferentes industrias. Digamos que ¿Cómo operaba esa junta? sí, esa junta de salario mínimo típicamente eran 3 miembros. eh, Esos miembros eran empleados a tiempo completo de la junta, así que devengaban un salario por ese trabajo, y estaban encargados de hacer las evaluaciones correspondientes para tomar decisiones no solamente sobre los salarios, sino también sobre otros elementos laborales como las licencias de vacaciones, las licencias de enfermedad, entre otros elementos. Y entonces emitían unos decretos, y esos decretos era, digamos, la normativa que se aplicaba con respecto a las condiciones laborales para trabajadores de ciertas ocupaciones en ciertas industrias. Las juntas de salario mínimo existieron en Puerto Rico desde 1941 hasta 1998, cuando se elimina esa entidad, ese cuerpo, eh, y se determina ya en la década de los 90, unos años antes, se había determinado que el salario mínimo que aplicara a Puerto Rico fuera el equivalente al salario mínimo federal. Eh, Así que desde ese momento en adelante, desde el 1995, que se adopta esa política de que el salario mínimo en Puerto Rico sea equivalente al salario mínimo federal, los incrementos del salario mínimo que ocurrieron fueron productos de revisiones en el salario mínimo federal. Las juntas de salario mínimo se quedaron realizando algunas tareas como el tema de las licencias de enfermedad y de vacaciones. Ya no revisaban salarios hasta que se eliminaron por completo en 1998. Desde 1998 hasta el 2021, Rafael, transcurrieron 23 años, casi 25 años, es decir, casi un cuarto de siglo. Y durante ese periodo de tiempo, el salario mínimo en Puerto Rico aumentó solamente una ocasión, cuando aumentó de 5.15 a 7.25 7.25. entre el Que de hecho, 2007 al el 2009. salario mínimo federal hoy es 7.25 todavía. Exactamente, y el salario mínimo federal, a nivel federal en Estados Unidos, es 7.25, no se revisa desde el 2009. Eh, Así que en ese periodo de 25 años casi, eh, el salario mínimo en Puerto Rico se revisó solamente una ocasión, y no fue por una acción del gobierno de Puerto Rico, no fue por una acción de la Asamblea Legislativa, sino que fue producto de una acción del gobierno de Estados Unidos. Y luego del 2009 pasó más de una década sin que se revisara el salario mínimo en Puerto Rico, que es el mayor periodo de tiempo que ha transcurrido en la historia de las políticas públicas sobre el salario mínimo en Puerto Rico sin que se revise el mismo. Y así es que llegamos entonces al 2021, al momento en donde se aprueba la ley de salario mínimo, pero las circunstancias son muy, muy particulares, Rafael, porque esa legislación, que a mi juicio es la legislación en temas laborales más importante que se ha aprobado por lo menos en las últimas 2 décadas. Y digo esto porque tiene un espíritu y tiene una razón de ser distinta a la legislación laboral que se había estado aprobando, digamos, durante el siglo XXI.
Si nosotros hacemos una revisión breve sobre esa legislación laboral, podemos mencionar Eso, la ley. vamos a hacer un recuento porque eso es importante. Sí, podemos mencionar la ley 7 del 2009, que implicó el despido de decenas de miles de empleados públicos en Puerto Rico, la ley 66 del 2014, que congeló los convenios colectivos de los trabajadores que estaban organizados también en el sector público, pero también se aprobó legislación que impactó las condiciones laborales de trabajadores en el sector privado, como por ejemplo la ley 4 del 2017, que es la que se llama popularmente como la ley de la reforma laboral, donde se le menoscabaron derechos a los trabajadores y se precarizaron las condiciones de trabajo. Pues la ley 47 del 2021 tiene una lógica distinta, tiene un espíritu distinto, tiene una razón de ser distinta, ¿verdad? Y la lógica de esta ley 47 del 2021, de esta ley de salario mínimo, no es precarizar las condiciones de trabajo, sino todo lo contrario, es garantizar que los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, porque aplica únicamente a trabajadores y trabajadoras del sector privado, dispongan de esos ingresos mínimos para poder vivir. Y quizás la pregunta es, o la pregunta que es, quizás se hace la audiencia es, ¿cómo es posible que se haya aprobado esa legislación si todo lo que se había aprobado antes era con un espíritu distinto, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que hay varios factores que incidieron. En primer lugar, el hecho de que haya transcurrido más de una década sin revisar el salario mínimo, pues evidentemente impactó el poder adquisitivo de las familias, ¿verdad? Es decir, la familia con el dinero que tenían en su bolsillo podían comprar menos cosas de las que podían comprar una década atrás. En segundo lugar, recordemos también que en el 2021, justo después de la pandemia, eh, estábamos saliendo de la pandemia y ya en ese momento en que estábamos saliendo de la pandemia, los precios de los bienes y servicios se dispararon, es decir, ocurrió unos procesos inflacionarios muy severos, ¿verdad? Que impactaron también las condiciones de vida. Y el tercer factor que me parece que es importante señalar es que en las elecciones del 2020 quedó constituida una asamblea legislativa donde había mayor representación de sectores más diversos de la sociedad, ¿verdad? Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a que la Asamblea Legislativa estaban los tres partidos tradicionales representados, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, pero en las elecciones del 2020 en la Asamblea Legislativa también hubo representación del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. Y un elemento adicional es que ningún partido político por sí solo tenía mayoría, ¿verdad? Para poder aprobar legislación, así que eso obligaba a que hubiese unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones para aprobar proyectos y esto fue producto de ese escenario, esta ley fue producto de ese escenario. Qué interesante, ahí la fragmentación de los partidos políticos y de la representatividad, ¿verdad? Funcionó porque sentó a todo el mundo a la mesa a tratar ese tema. Eh, Tú mencionaste un punto bien importante de la inflación. Porque a veces quienes mencionan mucho el tema de la inflación, usualmente yo lo que escucho son o los empresarios, la gente de construcción diciendo que los insumos pues han aumentado tanto y eso me afecta la producción, afecta también la reconstrucción, pero no se habla tanto de el peso de la inflación sobre el bolsillo de la gente, de la gente que gana el salario mínimo. Y me gustaría que también que me hables un poco de quiénes son las personas que se benefician del salario mínimo. ¿Quiénes son los que ganan? Y cómo Sí, la inflación lo afecta su capacidad. sí, cuando hablamos de la inflación, fundamentalmente estamos hablando de que está ocurriendo, o cuando se menciona la palabra inflación, usualmente lo que se señala en términos económicos es que está ocurriendo un aumento sostenido en el nivel general de los precios, ¿verdad? Es decir, que cuando vamos a comprar, por ejemplo, al supermercado, nos damos cuenta, usualmente las familias hacen más o menos las mismas compras en el supermercado, ¿verdad? Nos damos cuenta que si antes pagábamos $100 por la compra del supermercado, ahora estamos pagando $150, ¿verdad? O si antes pagábamos $200, pues ahora estamos pagando, qué sé yo, $275. ¿Por la Sí. misma cantidad de artículos o a veces menos? Exactamente, por la misma compra que hacías antes, o incluso a veces menos, porque la gente entonces empieza a hacer ajustes, ¿verdad? Y a dejar cosas o a hacer compras más pequeñas. Correcto. Eh, Así que eso
Eso es básicamente la inflación. Entonces, ¿qué efectos tiene la inflación sobre la familia? Pues en la medida en que los precios aumentan a través del tiempo, pero los ingresos no se ajustan, ¿verdad? De manera proporcional, pues el resultado de esa relación es que las familias tienen, con el dinero que tienen, van a tener una menor capacidad de compra, van a tener una menor capacidad para adquirir esos bienes y servicios que le permiten satisfacer unas necesidades básicas. Y no solamente estamos hablando de compra en el supermercado, estamos hablando de salud, de los precios de, de tratamientos de salud, del precio de las medicinas, ¿verdad? Y eso afecta también mayormente a las personas mayores y gente que tiene gente que tiene un salario fijo. Sí, sí, definitivamente. O sea, afecta digamos, en la generalidad de los bienes y servicios que nosotros consumimos, que tienen que ver servicios de salud, servicios de, bueno, la alimentación, pero también la ropa, el equipo tecnológico que estemos utilizando en nuestras casas, televisores, computadoras, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son generalmente las personas que devengan salario mínimo? Bueno, en el sector privado hay alrededor de 750.000 personas empleadas y de esas 750.000 personas que están empleadas en el sector privado, aproximadamente 250.000 personas devengan salario mínimo. Y muchas de Estamos hablando de más o menos qué por ciento Estamos de la hablando fuerza como el laboral. 33% de los trabajadores en el sector privado, es decir, de cada 3 personas que están empleadas en el sector privado, uno devenga salario mínimo. Ok. Si lo llevamos a 100, de cada 100 personas que están empleadas en el sector privado, 33 devengan el salario mínimo, ¿verdad? Y es un dato importante porque estamos hablando entonces de una legislación, de una ley, la ley de salario mínimo, la ley 47 del 2021, que tiene un impacto directo en por lo menos 250.000 trabajadores y trabajadoras que devengan salario mínimo, sin contar los otros grupos de trabajadores que mencionamos previamente, ¿verdad? Como los trabajadores exentos, como los trabajadores agrícolas, como los trabajadores por propina. Muchos de esos trabajadores que devengan salario mínimo están en el sector de los servicios, en el comercio al detal, trabajando en restaurantes, este, Por y ejemplo, la cajera o el cajero en el supermercado. exactamente, exactamente. Un cajero o una cajera en supermercado, es muy probable que esté devengando el salario mínimo. Un empleado que lo atiende, por ejemplo, en una tienda de venta de zapatos o de tenis, posiblemente se esté ganando el salario mínimo, ¿verdad? Eh, Así que, digamos, uno de los argumentos que se trae, ¿no? Es que el propio mercado hace sus ajustes, ¿verdad? Y se están pagando en promedio salarios más altos del salario mínimo. Y claro, eso es cierto porque es el promedio, ¿verdad? Y cuando hablamos del promedio, eh, pues siempre son valores superiores Ah, al valor inferior. Pero fíjense que para eso, eh, o sea, el mercado hace unos ajustes, pero aquí lo que estamos planteando es que el mercado opere como tenga que operar, pero tiene que haber un salario base, tiene que haber un salario mínimo que le garantice a esas personas que van a tener los ingresos suficientes para poder vivir. Y para esas personas, pues el mercado no le ha hecho mucha justicia porque siguen devengando el salario mínimo y muchas de esas personas son personas que están sobrecualificadas para los trabajos que están realizando. Es decir, son personas que tienen, por ejemplo, estudios graduados, estudios de maestría en la universidad, salen a la calle a buscar un empleo, no encuentran un trabajo en el área donde se prepararon y entonces, pero necesitan generar ingresos, necesitan mantener una familia, pagar la renta, hacer compras en el supermercado, así que agarran el trabajo que esté disponible. Eh, y siempre yo planteo también que cuando hablamos del mercado estemos claros, ¿verdad? Que el mercado no es una cosa abstracta ni nada por el estilo, sino que es una institución social que está constituida por personas que están participando en ese espacio, ¿verdad? Eh, y que en esas relaciones que se dan, pues existen unas asimetrías de poder que le permiten a unos sectores particulares de la sociedad tener mayor control sobre la fijación de precios y de los salarios. y esta persona, la persona que trabaja el salario mismo aquí en Puerto Rico, hay una obsesión con el tema de la dependencia, ¿verdad? De programas federales y de ayuda federal. Estamos hablando de personas que reciben ayudas federales y también trabajan. Y a veces las ayudas federales están
atadas al trabajo. Eso, ¿cómo es esa, cómo funciona esa dinámica y cómo afecta también el salario mínimo? Porque creo, se plantea de que cuando las personas llegan a cierto range en términos de salario, pues dejan de recibir los beneficios. Y entonces, pero tampoco no hay una ayuda para transicionar, ¿no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, cuando la comisión realiza los estudios sobre el salario mínimo para determinar si es necesario, si es viable y a qué, o sea, ajustar los salarios mínimos, ¿verdad? Aumentar los salarios mínimos, toma en consideración una serie de criterios, una serie de indicadores, una serie de elementos. Entre ellos está, como señalé inicialmente, ¿verdad? El costo de vida y el umbral de la pobreza, que son los criterios principales que establece la política pública, pero también se tienen que tomar en consideración indicadores del mercado laboral, como el nivel de empleo, la tasa de participación laboral, la tasa de desempleo, entre otros elementos, ¿verdad? Se tiene que tomar también en consideración indicadores de la actividad económica, el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, el nivel de la productividad de los trabajadores y las trabajadoras, así como el efecto también que tiene sobre los negocios en Puerto Rico. Así que fíjense que se toma en consideración una multiplicidad de indicadores y entre los indicadores que hay que tomar en consideración es la relación que existe entre el salario mínimo con estos programas de asistencia social, ¿verdad? Y la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, además de estar facultada para ejecutar la política pública sobre ese tema en Puerto Rico, la ley señala también que se puede hacerle recomendaciones al gobierno de Puerto Rico sobre otros aspectos para los cuales no tiene, digamos, jurisdicción para incidir sobre ellos, ¿verdad? Y este yo creo que es uno de esos temas, habría que ver el estudio final que está próximo a culminarse ahora en verano, eh, pero ya hay otras organizaciones sin fines de lucro que, eh, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que ha estado trabajando con este tema y ha recomendado que deben revisarse esos umbrales de ingresos que hacen elegibles a unas personas o a unas familias para participar de estos programas de asistencia social, precisamente para evitar lo que tú señalas, ¿verdad? Que no se penalice el trabajo y que esas personas puedan hacer una transición adecuada de participar de programas de asistencia social a insertarse en el mercado laboral sin que se vea afectado de manera adversa los ingresos que generan. Claro, y paradójicamente, eh, yo, yo estoy seguro que las personas si estuvieran que ganan hoy el salario mínimo de 10.50, ¿no? Que está en Puerto Rico, si estuvieran ganando 7.25 la hora, definitivamente estuvieran en una peor condición y ciertamente los estaríamos eh, dejando en los programas federales de asistencia, ¿no? O Claro, sea, claro, y porque en la medida en que el salario sea bajo, pues entonces eso no otorga los incentivos suficientes a las personas para salir a la calle y trabajar, ¿verdad? Y entonces buscan maneras alternas de generar ingresos, ya sea a través de los programas de asistencia social o ya sea a través de la economía informal. Cuando hablamos de economía informal no necesariamente es actividad ilícita, ¿verdad? no tiene que ser droga. No tiene que ser drogas ni nada de por el estilo, puede ser, digamos, en una persona que monta un kiosco en la marginal y vende verduras allí o vende limonada, o la persona que tiene un garaje de mecánica en la marquesina de su casa. Sin permiso, que no paga contribuciones, pero hace su trabajo Ujú. y gana dinero. Y se está ganando la vida, o sea, sin Honestamente, cometer, claro, sin cometer ningún delito ni nada por el estilo, ¿verdad? Digamos, en términos de la venta de drogas. Lo único que se le llama informal porque el gobierno, las autoridades gubernamentales no tienen constancia de que esa actividad productiva está ocurriendo. claro. Y obviamente se saca, mientras más la persona gana, pues menos probabilidad tiene de estar en la economía informal, que es Exacto, algo que todos queremos, ¿verdad? Para que exactamente. aporten a la economía en términos generales. Entonces, durante la discusión de cuando se aprobó la ley 47 del 2021, obviamente han habido 3 aumentos de salario escalonados, ¿no? Sí. So, El primero fue 8.50 en el 2022, el segundo a 9.50 en el 2023 y el tercero a 10.50 en el 2024, que ahí hubo una demanda de las asociaciones empresariales
que no tuvieron éxito tratando de detener ese aumento, pero el tribunal, digamos, validó las actuaciones de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo en función de la ley. Claro, y porque ustedes hicieron su trabajo, no fue que recomendaron un aumento por puro capricho, sino porque hicieron el trabajo económico y las métricas que habían que... Sí, se comisionó un estudio y en función de los hallazgos del estudio, pues se determinó que lo que establecía la ley de que el aumento en el 2024 fuera 10.50, pues que estableciera, o sea, que así fuera, ¿verdad? La comisión evaluadora para ese aumento podía variarlo. Podía decir, no, 10.50 es muy alto, que sea $10, o qué sé yo, 10.50 es muy bajo, que sea $11. eh, pero decidió fundamentalmente no actuar, llegó a la conclusión la comisión de que el 10.50 era adecuado porque fundamentalmente lo que hacía el 10.50 era recuperar el poder adquisitivo que tenía un trabajador de 7.25 en el 2009, ¿verdad? Un trabajador de salario mínimo en el 2009 con el 10.50 en el 2024 recuperaba ese poder adquisitivo. Así que el tribunal validó las actuaciones de la comisión en ese sentido. Ese informe al que hago referencia, Rafael, se encuentra disponible, es público. Así que cualquier persona que interese ver el informe simplemente entra al Departamento del Trabajo, y allí en los documentos del Departamento del Trabajo está el informe del salario mínimo. Si no lo encuentran, pueden escribir en su buscador de predilección salario mínimo de TRH, y Ese, entonces sale el estudio. ese informe lo vamos a tener disponible para los suscriptores de nuestro Substack en la ventana pr.substack.com. Con este episodio le vamos a incluir los documentos y va a estar disponible ese estudio completo para que la gente lo pueda ver y lo pueda analizar. Y entonces, en esa discusión, como siempre pasa con estos sectores, eh, se precia una hecatombe económica, una desaceleración económica de que Puerto Rico no iba a ser atractivo para la inversión y de que iba a haber problemas en el empleo, que iba a ser un desastre para el empleo. Esa predicción, ¿eso se cumplió? Sí, ese fue uno de los primeros argumentos que se elaboraron por los opositores al aumento del salario mínimo a Eso 10.50. es un argumento de manual. Sí, O sí, sea, de hecho, yo todavía estoy esperando los 20.000 empleos que iba a crear, eliminar la ley de cierre. sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Es un argumento que tienen guardado en la maleta para sacar cada vez que se va a aprobar alguna legislación que entiendan estos El sectores que profesor José Arsenio Torres, que en paz descanse, le llamaba el viejo maletín de lágrimas cuando lo sacaban. sí, sí, me acuerdo Iban al maletín a sacar la lágrima del día. sí, pues eso fue uno de los primeros argumentos. Las asociaciones empresariales cuando demandaron dijeron, no, si el salario mínimo aumenta a 10.50 la economía va a colapsar, la cantidad de personas desempleadas va a aumentar significativamente, los negocios van a cerrar digamos, masivamente. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, ¿verdad? Lo que hemos visto desde que se aprobó la ley de salario mínimo en el 2021 es que primero la producción ha estado aumentando de manera ininterrumpida, el nivel de empleo ha crecido, la tasa de participación laboral ha incrementado, la tasa de desempleo es la más baja en la historia del país, y la tasa de pobreza desde el 2021 hasta ahora se ha reducido 3 puntos porcentuales, que eso se traduce en miles de personas que ya no viven debajo del nivel de pobreza y tienen los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades. Yo no estoy diciendo que ese comportamiento económico positivo ha sido producto única y exclusivamente de la ley Claro, de salario mínimo, ¿verdad? Los procesos económicos como los procesos sociales son multicausales y hay muchos factores que inciden. Sobre el tema económico, particularmente ha incidido la inyección de fondos multimillonarios que se ha realizado por el gobierno de Estados Unidos para la recuperación por los terremotos, las pandemias y los huracanes. Eh, pero lo que anticipaban las asociaciones empresariales que iba a ocurrir, que cuando aumentara el salario mínimo iba a colapsar la economía, pues no ocurrió. Evidentemente se equivocaron. claro. Y lo que funciona para lo uno, funciona también para lo otro, ¿no?
Claro, claro, porque, y eso es importante, Rafael, porque usualmente ven el aumento del salario mínimo como un costo, ¿verdad?, de operaciones de la empresa. Pero la persona que está trabajando en una empresa y que se le paga un salario mínimo, tan pronto sale de la empresa, se convierte en un consumidor. Y con ese mismo dinero con ese mismo salario que le pagaron por su trabajo, va a las negocios, a las diferentes tiendas, a, a demandar bienes y servicios. Tan es así que en el 2025, que es para el último año que tenemos cifras disponibles, por el momento, hay en Puerto Rico más negocios de lo que había en el 2021. Es decir, que a pesar de que ha aumentado el salario mínimo, no han cerrado negocios. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. O sea, en términos netos no ha habido más cierres de negocios, los cierres de negocios que se planteaban, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que hay más negocios en Puerto Rico y han abierto una cantidad superior de negocios en Puerto Rico de los que han cerrado. Entonces, vamos a mirar un poco el proyecto de la Cámara 1115. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que hay detrás de- Sí, ese proyecto de la Cámara 1115 tiene como propósito fundamental derogar la ley de salario mínimo y con la derogación de la ley de salario mínimo eliminar la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. No es casualidad que ese proyecto se radica hace apenas unos meses, cuando le corresponde ya a la comisión hacer la evaluación, ¿verdad?, para determinar si es necesario o no revisar los salarios mínimos para los empleados no exentos, para los empleados exentos, para los empleados agrícolas y para los empleados por propina. Es decir, este Eso te iba proyecto, a preguntar, y de conocer ese detalle, ¿qué es lo que iba a pasar con ellos que no están en la discusión? sí, el proyecto se radica en este momento después de un fuerte cabildeo de las asociaciones empresariales, eh, que estuvieron tocando puertas en la Asamblea Legislativa a ver quién presentaba el proyecto. Y el representante Roberto López del Distrito 31, miembro del Partido Nuevo Progresista, radicó ese proyecto. Y como señalaba, no es casualidad que se presente en este momento, porque lo que se quiere hacer es evitar que se revisen los salarios mínimos hacia el futuro, en función del costo de vida, ¿verdad? Yo planteo que si se elimina la ley de salario mínimo, estaríamos regresando al pasado. Estaríamos regresando a esa época de los 25 años que comentábamos, donde en ese periodo apenas en una ocasión se revisó el salario mínimo. Estaríamos regresando a los más de 10 años que transcurrieron sin que el salario mínimo se revisara en Puerto Rico. Y los argumentos que ha elaborado el legislador para presentar ese proyecto ya no son de índole económica, porque como discutimos previamente, los datos económicos no le dan la razón, ¿verdad?, a los opositores de la ley de salario mínimo. Así que, en primer lugar, argumentó que la ley de salario, que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo no es representativa. Eh, y el legislador se equivoca, porque en la ley del salario mínimo se establece la composición de la comisión, y como señalamos, en la comisión hay dos miembros por diseño. Hay dos miembros de los patronos, dos miembros de los trabajadores, dos miembros de la academia y un representante del interés público en la figura del secretario de la Secretaría del Trabajo. Fíjense que hay representación de diferentes sectores en igualdad de condiciones para los trabajadores y los patronos. Así que ese argumento o sea, ya se le cayó, ¿verdad? El otro argumento que elaboraban era que la comisión no tiene legitimidad democrática porque no son funcionarios electos. Eh, Sí, y bueno, ahorita comentábamos, ¿verdad?, el proceso de nombramiento de los miembros de la comisión, que claro. eran recomendados por los diferentes sectores que representan, que la gobernadora los nombraba y que el Y Senado es los una, confirma. y es una criatura de la Asamblea Legislativa. Y es una criatura de la Asamblea Legislativa que tiene ese poder constitucional, ¿verdad?, para crear entidades públicas. Pero fíjate que ese proceso que pasan los miembros de la comisión para ser nombrados y formar parte de esa entidad es el mismo proceso que pasa un secretario de agencia, como el secretario del Trabajo, como la secretaria de Estado, como la secretaria de Justicia. Así que si se plantea que los miembros de la comisión carecen de legitimidad democrática porque no son funcionarios electos, pues también tendrían que plantear que la secretaria del Trabajo, que la secretaria de Justicia y que la secretaria de Estado tampoco, Claro. tampoco tienen legitimidad democrática porque no son funcionarios electos. Oye, como las 70 comisiones que regulan
la medicina, que regulan los técnicos de uñas, que regulan los esteticistas. O sea, pues entonces pues la Asamblea Legislativa se va a dedicar a regular estas profesiones también, porque es el mismo principio. De hecho, está el negociado que regula los precios de la electricidad, ¿verdad? Claro, Básicamente una el función, precio de una la función leche, similar. todo. Ujú, ujú. Ah, Así que, pues nada, esos han sido, digamos, los argumentos principales. Eh, la etapa en que se encuentra el proyecto en este momento se radicó en la Cámara de Representantes, fue evaluada por la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, una evaluación que ha sido un tanto atropellada porque se celebraron vistas públicas inicialmente, pero solamente se convocaron para esas vistas públicas a asociaciones empresariales y el Departamento del Trabajo, no se le dio espacio a otras organizaciones de de la sociedad civil, ¿verdad? O asociaciones profesionales como el Colegio de Abogados que quería deponer, o a organizaciones laborales, sindicatos y uniones. Así que tras esa primera vista se rindió un informe positivo del proyecto por la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, se refirió a la Cámara, pero tras unas actividades que realizaron las organizaciones laborales, se regresó otra vez a la comisión para que se hicieran vistas públicas y permitieran entonces que el sector laboral tuviese la misma oportunidad que había tenido el sector patronal. Luego de ese trámite, se rindió un segundo informe positivo, lo que nos deja ver, ¿verdad?, que lo hicieron más o menos pro forma claro, para eso se cumplir. reafirmaron en lo mismo. Exactamente, y enviaron el proyecto a la Cámara nuevamente, pero fue devuelto otra vez a la comisión porque había unas fallas técnicas en el informe que tendrían que atenderse, así que luego de eso se rinde un tercer informe positivo, y ese tercer informe positivo, que yo no había visto eso nunca antes, ¿verdad? Yo no, o sea, no estoy al tanto de todos los proyectos, pero me No, parece no, que es algo irregular o atípico eh, que se rindan tres informes positivos por una comisión de un proyecto. es ridículo. Y entonces en este momento se envió a la Cámara y estamos en esperas a ver de cuándo se va a poner en calendario, si es que se pone en calendario. Y eso, y te pregunto, en el Senado, ¿cómo está el ambiente? Porque en la Cámara ya Johnny Méndez, que está detrás del Carso, que está detrás de el tema de la parquera, que está detrás de la zona marítimo terrestre, pues ya dijo que está a favor y que había que aprobarlo. ¿Cómo está el ambiente en el Senado? Sí, en el Senado, bueno, en la Cámara ciertamente ya es interesante porque cuando se celebró la vista donde participaron las organizaciones laborales, en la vista de las asociaciones empresariales apenas fueron miembros de la comisión. Estaba el presidente, que es de hecho el propio autor de la medida, Roberto López, presidente de la Ujú. Comisión del Trabajo, y fueron uno o dos legisladores, tres legisladores a esa vista con las asociaciones empresariales. A esta vista con las organizaciones laborales, yo creo que fueron casi todos los miembros de la comisión estuvieron en algún momento en las Ok. vistas. Johnny Méndez, eh, eh, tengo la impresión de que está inclinado, ¿verdad?, a favorecer ese proyecto. Sí, Eh, en- yo lo escuché personalmente en una entrevista de radio decir que eso había que aprobarlo, que cuando todavía no se había presentado el primer informe positivo, ahora que ya va por 3, ya había dicho que se había hecho un excelente trabajo en la comisión. o sea, que lo planteó sin haberse producido el informe. Exactamente, sí, pues claro, eso, y precisamente antes de que las organizaciones se movieran y tuvieran que abrir otra vez a vistas públicas, dijo, la comisión había hecho un trabajo excelente. Entonces, bueno, pues en el Senado, pues francamente no tenemos todavía conocimiento, ¿verdad? Ok. Yo creo que organizaciones ya laborales han estado solicitando reuniones con el presidente del Senado. Sí me consta, ¿verdad?, que el presidente del Senado en el 2019, cuando se cumplieron 10 años del aumento del salario mínimo en Estados Unidos a 7.25 y que no se había revisado en Puerto Rico, eh, publicó una columna de opinión en uno de los diarios del país planteando la necesidad de aumentar el salario mínimo. Eso fue en el 2019, me parece que fue poco antes del verano del 19. Y más recientemente, en ocasión de las elecciones del 2024, cuando se constituyó el Super PAC Democracia y Prosperidad, que organizaron estas asociaciones empresariales que demandaron contra el aumento del 1050, que cabildearon para la eliminación de la ley de salario mínimo y que se radicara este proyecto, el presidente del Senado también rechazó públicamente
el endoso de ese Super PAC, y me parece que recientemente el vicepresidente del Senado, Ríos, el apellido de él, Sí, Carmelo Ríos. Carmelo Ríos, había presentado un proyecto que tenía que ver con la industria bancaria en Puerto Rico, y hizo unas expresiones también de que él no respondía a inversionistas, que respondía a la gente común y corriente, ¿verdad? Y de hecho tampoco él fue apoyado por el Super PAC Democracia y Prosperidad. Así que hay que ver qué ocurre en el Senado si se aprueba el proyecto en la Cámara. Sí, en el Senado yo creo que hay más oportunidad, y hablando de las divisiones, ¿verdad? Entre Bueno, exacto, y la pugna que hay ahora a nivel interno en el PNP. Correcto, de la división de poder del cuatrienio pasado y la división interna que hay en el Partido No Progresista. Puede ser que sea beneficioso. Digo, la realidad es que el presidente del Senado, cuando es en temas de derechos, en cuestiones para mejorar las condiciones laborales, después de la ley 7, ¿verdad? Que fue presidente también del Senado en aquella ocasión, ha sido bastante consistente en esos temas, pero uno nunca sabe. Así que vamos a estar pendientes a la discusión también en Cámara, en Senado, a ver en qué lo informaré al principio de este episodio, ya para cuando salga este episodio en las próximas semanas. Y Yari, yo sé que también eh, presentaste un libro recientemente que lo vamos también a incluir en nuestro envío en la ventana pr.substack.com. Sí. Van a tener acceso a él. No, y bueno, a aquellas personas que quieran continuar informándose, ¿verdad?, sobre este tema del salario mínimo, publiqué el año pasado, en el 2025, un libro relativamente corto, ¿verdad? El interés que fuera accesible, ¿verdad?, para la mayor parte de la ciudadanía, que no tomara mucho tiempo en leerse, que se titula La Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, su necesidad y las amenazas que enfrenta. Es un libro que aborda sobre todo, digamos, la historia del salario mínimo en Puerto Rico, la creación de la Ley 47 del 2021 y la discusión que se dio en torno al aumento del salario mínimo a 10.50, y anticipa un poco, ¿verdad?, lo que está ocurriendo ahora. A través de ese análisis, pues se anticipa lo que las asociaciones empresariales han estado cabildeando durante este cuatrenio, que es para la eliminación de la ley de salario mínimo, y con ella la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. Así que les invito a que compren el libro. Esos ingresos no son para beneficio individuales, van directamente al grupo de investigación sobre Puerto Rico, que es quien publica el libro, y lo pueden encontrar en su librería favorita en Puerto Rico, para que lo puedan entonces leer. Excelente, lo vamos a incluir en el escrito que acompaña al podcast, al episodio, en la ventana pr.substack.com. Y Yari, ¿algo más que quieras añadir? No, agradecerte la oportunidad, ¿verdad?, para conversar de este importante tema y con la audiencia tuya, y convocarlos, ¿verdad?, a movilizarnos y a ejercer la presión correspondiente para defender estos derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, de las familias en Puerto Rico, que es que podamos tener en nuestros bolsillos el ingreso suficiente, ¿verdad?, o el ingreso necesario para poder vivir fuera de la pobreza, ¿verdad? Y tratar de vivir con dignidad, que eso Así, es lo importante. Bueno, y Yari Ríos, gracias por estar en la ventana. muchas gracias, Rafael, gracias por la invitación. La Ventana PR es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.